Bueno, continúo. Recién ahora puedo grabar. Grabando. Mm, Caín y Abel. Está como pedregosa la secuencia, ¿no? Ya. Porque el video anterior en un momento lo cortaron directamente. O sea, estaba grabando y plop, se, se apagó el aparatito. Eh, y el otro video, o sea, la continuación de lo que venía hablando cuando se cortó el video, eh, contrariamente a lo que hago habitualmente, que lo subo y después continúo, como era cortito, seguí grabando y lo subieron al revés. O sea, yo no moví el teléfono, lo tenía en el mismo lugar y lo subieron al revés. Entonces, como, bueno, siempre lo mismo, ¿no? Intentar, o yo no, de hecho, obviamente, no, yo no. Pero gente que intenta eh, confundir lo más posible y cuando no pueden confundir, entonces intentan silenciar de alguna manera, de cualquier manera. Este, a ver, algo me había quedado pendiente de decir en el video anterior. Ah, donde el ello era. A ver, un segundo. Gato que abre la heladera tengo. Donde el ello era. El ellos, dije. El ellos era. O de donde el ellos fue. El yo debe advenir. Para mí es demasiado evidente, pero tengo que aclarar estas cosas porque pasó muchas veces que para mí es absolutamente evidente, pero hay una compulsión a malinterpretar, parece. Eh, o interpretar maliciosamente, cuando el espíritu de lo que digo siempre es el mismo, nunca cambia. Incluso cuando... Bueno, no, cuando estuve mal sí había, cuando estuve mal o muy mal sí había cosas que... Bueno, a veces me pasa también, me parece, ¿no? O no, ya no, me parece que ya no me pasa con lo que digo. Algunas gestualidades puede ser que quede en medio, pero creo que ya no me pasa. Bueno, pero ¿qué quiere decir eso? Nuevamente, lo vuelvo a repetir, podría ser una tesis con eso. Con eso sí que podría ser una tesis, donde ellos fueron, o de donde ellos fue, el yo debe advenir, donde el yo es la unidad mínima de comunidad humana, o sea,
el ser que se sabe parte de la parte importante de la comunidad humana, asumiendo a Dios en sí, en su origen, en el origen común. Y donde ellos es una mezcla de lo que decía Freud, cuando la frase de Freud lo dije en el video anterior, que voy a subirlo. Así, o sea, ya lo subí y estaba esperando tener la oportunidad de grabar esta parte. La frase de Freud era: donde el ello era, el yo debe advenir, refiriéndose a el ser o la persona asumiendo el poder de las pulsiones, asumiendo el cauce de las pulsiones. Pero entendí a lo largo de los años y este trabajo que hice, que esas pulsiones fueron inteligentemente manipuladas y utilizadas para beneficio del 1% que tiene el 80% de la riqueza. Por eso utilizo la expresión ellos. Mediante medios de descomunicación y muchos mecanismos de control mental y control de masas, lograron generar esa especie de, algunos dicen guerra directamente, de guerra en la mente de cada uno y cada una de nosotras, o nosotros, seres humanos en general. Lograron llevar esos conceptos y esas manipulaciones y esas malversaciones de las necesidades humanas y de las pulsiones humanas, de la fuerza, de la libido, o sea, agarrar eso como si fuera una, ¿cómo se llama? Ahí está, me salió. Materia prima. No, asqueroso, ay, me mojate, gato tonto. Está lloviendo y me está poniendo sus patas mojadas en mis piernas. Eso. Usando nuestras pulsiones como materia prima para beneficiar va a seguir beneficiando al 1% que tiene el 80% de la riqueza. ¿Se entiende? Big Data, database, algoritmo, manipulación psicológica, mental, incidencia directa. Entonces, donde el ellos fue, lo desalojamos y agarramos nuestra pasión, nuestras pasiones, para educarlas a nuestro servicio, el nuestro de cada quien, cada una, cada uno, sabiendo que el yo no está contra el otro, la otra, los otros, las otras, los otros, salvo muy raras excepciones. Y esto tiene todo que ver con Caín y Abel, por eso vuelvo a retomar lo que dije.
en el otro video. A retomarlo y a complejizarlo un cachito más, o a completarlo, o a resignificar lo que dije en el otro video. Sabiendo que el yo no es contra el otro, ese es el plano que le sirve a ese 1%. No es contrincante del otro, no es yo o el otro, la otra, los otros, las otras. La realidad lo demuestra. La vida nos demuestra eso. Ahora, ¿qué pasa? Ese 1% logró realmente meter esa ignorancia y ese despropósito en nuestras mentes y manipularlo muy inteligentemente, porque al momento que tratás de salir de esa cuasi fantasía, o fantasía concretamente, te vuelven a poner en el redilo, o te vuelven a poner en el plano que sea necesario, en el plano que les sea útil, en términos por ejemplo, podría ser culpa, ¿no? O sea, vuelven a intentar con el algoritmo, Big Data, database, pero una vez que esa dinámica ya entró en tu casa, porque es inevitable cuando estamos en nuestras vidas usando estos aparatejos, una vez que esa dinámica entró en tu casa, a veces ni siquiera tiene que ser la red, a veces es otra persona de la familia que entra en esa misma lógica que ya entró en tu mente primero. Entonces, ahí te lo plantea. O sea, te vuelve a tratar de te vuelve a tratar de poner en la cajita esa. Por ejemplo, la culpa, la locura, cualquier porquería, digamos, donde sea útil al sistema, trata de volverte a ubicar, trata de volverte a poner, trata de volverte a resituar. Porque esa dinámica está en nuestras mentes, ya antes, desde hace rato. Ya conté, uno de los laboratorios que trabajan con control de masas y control mental está en Argentina. Ni bien lograron derrocar al peronismo, porque son los mismos, ni bien lograron derrocar al peronismo, metieron un laboratorio de esa inmundicia en el país, ¿no? Acá en Argentina lo pusieron al toque que lograron sacar a Perón del poder. Entonces ese sistema ya estaba funcionando en nuestras mentes. Entonces descolonizarse hoy, descolonización mental, significa esto que estoy diciendo, donde ellos fue, el yo debe advenir, pero ese yo que sabe que es parte importante, no un granito de arena, es parte importante de la humanidad. No es yo o el otro, es yo y el otro. Y eso no quita nada, no quita ni pone, ni quita ni pone. O sea, la decisión la toma cada quien, de lo que tenga que tomar la decisión. Ni siquiera te quita responsabilidad, no te quita nada. No te quita trabajo, no, nada. Simplemente es así, funciona así. Yo y el otro, y la otra, y. ¿Por qué? No, antes de decir por qué.
ciertamente voy a volver a decir lo que dije hace, no sé, 2 meses, 3 meses, una cosa así. Si el otro lo que quiere, como pasa con esta situación entre Estados Unidos y Estados Unidos. Y no es Estados Unidos, es esa inmundicia del 1% que tiene el 80% de la riqueza. No es Estados Unidos, no es Israel, no es... No, son esos poderes hiper harto concentrados. Que intentan, pretenden, vienen persiguiendo a Rusia hace años por muchos motivos, por la riqueza que tiene, por la convicción, pero también por la defensa, por lo anticolonial de Rusia, de siempre fue así. De hecho, le ganó bocha de batallas a este sistema contra el que yo también estoy trabajando. Ahora, esto quiere decir... eso. Iba a dar como una forma de explicación de lo que no quiere decir lo que estoy diciendo. Estos países o este poder concentrado quiere joder a Rusia, ¿no? Entonces, explicando lo que no quiere decir, no es yo o el otro, es yo y el otro, yo y la otra, yo y los otros, las otras. Explicando lo que no quiere decir esto. Rusia tendría que dejarse robar o dejarse saquear o dejarse colonizar porque es yo y el otro, ni en pedo, de ninguna manera. Cuando el otro, porque tenga el problema que tenga, suponguete que es satanista, el otro supone que tiene derecho porque se le raja la regalada gana de usarte como materia prima o de manipularte o de chorearte o lo que fuere, es no y es no y se terminó y no se discute. Pero realmente esas situaciones no son la general, no es la situación. Verdaderamente hay un momento donde esto se vuelve la situación que estamos viviendo en el mundo. O sea, los precios desquiciados, los tarados, esto de idea diciendo ceder para crecer, cuando en realidad lo que están diciendo no es que se les ocurrió una idea, porque yo por un momento, porque yo como no pierdo la fe en el ser humano, y como sé que algunos son humanos que están en esa cosa, yo dije, wow, se les ocurrió algo, van a ceder. Bueno, ante esa mentira, porque no, era otra mentira que en realidad lo que querían era que nosotros sigamos cediendo. Bueno, no, de ninguna manera. No cedemos un carajo. Y se terminó. Porque, nuevamente, yo soy, asumiendo ser parte de la comunidad humana. Pero yo soy importante. Sí, vos serás importante, pero yo también soy importante. Así que sí, mis intereses, mis necesidades, mi laburo, mi esfuerzo, mi compromiso, mi mesa donde come mi familia, sí es importante. Ajaja. ¿Les molesta? Y bueno, ¿qué va a hacer? Pero es importante, es muy importante. Y sí, ese supuesto otro quiere hacer de cuenta que no, o quiere babosear las palabras para
como en este caso, ¿no? Ceder para crecer. Y sí, claro, en cualquier relación humana, cedemos. Lo que pasa es que la palabra ceder tiene como un peso, ¿no? O sea, como es que... pero necesariamente en la relación en cualquier relación humana hay que ceder algo o algunas cuestiones o, o subir el nivel de la discusión para salir de eso que genera esa disyuntiva, esa cuestión que se hace disyuntiva y entonces encontrar el punto común, ponele, ¿no? Siempre es más arriba, casi siempre ideacionalmente más arriba. Por ejemplo, lo que yo escuché. O sea, cuando yo escucho ceder para crecer, creo en una dinámica de relaciones humanas sana, recíproca, de reciprocidad. Pero no, los tipos, no, estos chabones no entienden, no la entienden y no la entienden. No, ellos se piensan que van a seguir chupando la sangre del pueblo. Bueno, a otra cosa. Entonces eso no quiere decir, no, para nada. Es importante yo y es importante el otro, la otra, los otros. Somos importantes, y sí. Entonces, me queda otra cosa por aclarar de esto, donde ellos lo tomo como una unidad también, lo tomo como una unidad para quitarles el poder, para quitarles el poder. Paradójicamente, porque tomarlo como una unidad en términos del 1% que tiene el 80% de la riqueza, que fueron los que malversaron y manipularon las pasiones humanas. Bueno, son un par de miles, no sé, no me interesa cuántos son tampoco. Y donde estoy tomando como una unidad a ese 1%, incluyendo el plural en esa palabra, estoy tomando como una unidad a ese 1% y estoy tomando como en cierto sentido, como un plural a ese yo. Porque ese yo tiene que asumir la humanidad. O sea, no asumir la humanidad como, no como si fuera algo tensionante. No, asumir que es así. O sea, por ejemplo, Carla Alejandra Latorre, nací contra los nazis en el año 74, con las condiciones humanas reinantes en ese momento. Ese era el horizonte de mi época, de aquella época en la que nací. Todo eso que estaba aconteciendo fue parte de las influencias que yo recibí en ese momento. Y así sucesivamente, todo el tiempo pasó eso. Cuando tuve 1 año, cuando tuve 2, cuando tuve 3, 4, o sea, esta yo que soy hoy es un yo necesariamente ligado o ligada a la humanidad y a la creación y a Dios. Bueno,